Vamos a ver la teoría de qué es un círculo trigonométrico, para qué me sirve el círculo trigonométrico. Más adelante, de hecho, vamos a estar haciendo mucha referencia al círculo trigonométrico en ecuaciones, por ejemplo. Me sirve para verificar algunas ecuaciones, ¿verdad? Para verificar, no, perdón, para encontrar las soluciones de una función trigonométrica, ¿verdad? Cuando estemos en ecuaciones. Entonces va a ser muy útil, es bastante útil para ver algunas cosas. Igual ahorita nos va a servir para encontrar algunas identidades trigonométricas, ¿verdad? Vamos a ir aumentando esas fórmulas, esas identidades que tenemos. Y bueno, de aquí vamos a sacar algunas. Entonces, bueno, ¿qué es un círculo trigonométrico? Voy primero a hacer más o menos el dibujo. Vamos a tener igual un sistema de coordenadas. Aquí tengo mi eje X. Vamos a tener mi eje Y. Voy a hacer un poquito más de campo. Vamos a tener nuestro eje Y. Y voy a tomar un círculo de radio 1 centrado en el origen. Okay. Círculo, vamos por ahí, centrado en el origen de radio 1. Okay. Aquí pasa por menos 1, aquí pasa por menos 1, aquí pasa por 1, ahí pasa por 1 arriba también, ¿verdad? Y pasa por 1 aquí arriba. Ok. Entonces, bueno, el círculo trigonométrico entonces vamos a hacer, o se toma, ¿verdad? Se define, es un círculo de radio 1, centrado en el origen. De un sistema de coordenadas. Ok, dijimos arriba que las razones trigonométricas se cumplen sin importar, digámoslo así, que el triángulo sea más pequeño o más grande. Siempre y cuando sea semejante, entonces esas relaciones entre el opuesto, el adyacente y la hipotenusa se van a cumplir siempre. ¿Ok? Entonces en realidad no importa si yo hago un triángulo enorme o si hago un triángulo pequeño. Lo que busca el círculo trigonométrico es que cuando yo meto aquí un ángulo, ¿verdad? Está el lado inicial, voy a poner aquí el lado terminal de un ángulo, este lo voy a poner en rojo y digamos que es el lado cita, ¿ok? Ese es el lado terminal. Bueno, yo puedo formar un triángulo rectángulo utilizando ese lado terminal. Entonces yo digo, bueno, aquí yo puedo trazar una perpendicular a mi eje X. Igual voy a pasarla de abajo, no sé si se vea bien porque como es verde, no sé si se nota ahí, más o menos tal vez se nota. Y si este puntito, creo que ahí se me movió un poquito para abajo, vamos a ver si lo logro poner aquí. Ahí, ¿verdad? Ok, entonces, si mi punto, si este puntito de aquí, si este puntito de aquí es un punto X, Y, quiere decir que este cateto, que es el adyacente al ángulo cita, es X, y este cateto mide Y. Ok, anteriormente dijimos que si yo conociera un triángulo de cierta medida, o sea que el ángulo mida, no sé, 30, y conociera cuál es la relación entre la hipotenusa y los catetos,
y de pronto a mí más adelante me dieran un triángulo más grande o más pequeño que fuera semejante al original y tienen la misma relación entre la hipotenusa y los catetos, yo podría entonces asegurar que el ángulo va a medir 30. Entonces, ¿de qué me sirve el círculo trigonométrico? Bueno, me sirve para saber qué medidas va a tener un triángulo con un ángulo específico. Digamos que estoy estandarizando, este va a ser un triángulo cuya hipotenusa siempre mide una unidad, ¿verdad? Porque es el radio del círculo. Entonces, a partir de ese triángulo, ya yo tengo una referencia, ¿verdad? Un triangulito que me sirve para saber cuáles son las relaciones, esas razones trigonométricas. Entonces, más adelante tengo otro triángulo, lo comparo con los triángulos que están aquí en el círculo trigonométrico. Muy interesante. Claro, ya alguien hizo este trabajo, ¿verdad? Por nosotros. No es que nosotros nos vamos a poner a ver cuánto mide X y Y para un ángulo de 1 grado, o de 2 grados, de 3, de 4, de 5 grados, y ir de uno en uno para ver cuánto me da. No, ya alguien hizo eso. Y antes ustedes no vivieron esto, pero antes, por ejemplo, en los exámenes de bachillerato, al final del examen venía una tabla trigonométrica, creo que se llamaba. Tabla de razones trigonométricas. Y venía cuánto era seno para el ángulo 1, coseno para el ángulo 1, tangente para 1 grado. Luego, cuánto era coseno para 2 grados, seno para 2 grados, tangente para 2 grados. Y así iba, 1 grado, 2 grados, hasta 360 grados. Eran tablas enormes, pero bueno, ya la calculadora también me hace eso directamente. Ok. En el círculo trigonométrico, tal y como definía anteriormente las razones trigonométricas, en el círculo trigonométrico, vean que seno era, lo había definido antes, opuesto entre hipotenusa. Si yo calculo el seno del ángulo θ en el círculo trigonométrico que dibujé, el opuesto es y, la hipotenusa es 1. Entonces me doy cuenta que la coordenada y del círculo trigonométrico es seno del ángulo. ¿Okay? Así lo defino, digamos así. Así salió del dibujo del círculo trigonométrico. Si calculo coseno, es adyacente entre hipotenusa, eso es x dividido entre 1, o sea, x. La coordenada x del círculo me da cuánto vale coseno del ángulo. De ahí entonces se pudieron para sacar los valores para seno y coseno de los ángulos particulares, ¿verdad? Como les digo, ¿cuánto es seno de un grado o coseno de 1 grado? Agarre el círculo, divídalo en 360 pedacitos, agarre el primer pedacito, revise cuál es su coordenada x y cuál es su coordenada y. Y eso es seno y eso es coseno. ¿Cuánto es tangente en el círculo trigonométrico? Tangente de θ. Es opuesto entre adyacente, y dividido entre x. ¿Okay? Entonces vean que estas coordenadas x, y en el círculo trigonométrico son justamente las coordenadas de coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Okay? En un círculo trigonométrico eso se cumple. Un puntito del círculo tiene coordenadas coseno, seno. Muy bien. Apliquemos Pitágoras en ese triángulo. ¿Verdad? Es un triángulo rectángulo. Este triangulito es un triángulo rectángulo, recto acá. Cumple Pitágoras. Apliquemos Pitágoras a ver qué pasa. Okay. Por Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado da igual que la hipotenusa al cuadrado. Ok,
Pero X en el círculo trigonométrico dijimos que es coseno. Por cierto, bueno, lo voy a escribir así. Primero, Y en el círculo trigonométrico dijimos que es seno. Como notación, esto es notación. Cuando escribimos coseno cuadrado, no se acostumbra a escribir así con paréntesis. El problema es que si yo le quito los paréntesis, el que está al cuadrado, o sea, uno no logra distinguir si lo que quiere es lo anterior que escribí o esto, ¿verdad? O sea, uno no sabe cuál es la diferencia entre este y este si no pone paréntesis. O sea, si yo lo escribo así, coseno de cita cuadrado, ¿eso que está elevando al coseno o solamente al cita? ¿Verdad? Entonces, si no hay paréntesis, es difícil distinguir en cuál de los dos casos estoy. Entonces, para hacer la diferencia, esto es notación, cuando estoy elevando al coseno, solamente a todo el coseno, entonces se acostumbra a escribir el cuadrado encima del coseno. O sea, eso que escribí antes, coseno de cita al cuadrado, es lo mismo que escribir coseno cuadrado de cita. Distinto de poner coseno de cita cuadrado, ¿verdad? Ya en este caso se entendería que el paréntesis es aquí. Igual para evitar ese tipo de cosas, si el que se está elevando es el cita, yo acostumbro siempre ponerle paréntesis para evitar que si está elevándolo todo, solamente el cita. Seno igual a 1. ¿Ok? Identidad trigonométrica. Muy, muy útil. Aparece en muchos lugares. Esta es una identidad trigonométrica, se le agregan a su ficha de fórmulas de identidades. Todas estas fórmulas van a nuestro resumen de fórmulas semanal y ahí yo les aconsejo que hagan una ficha de identidades trigonométricas. Okay. Esa es una muy famosa. Coseno cuadrado más en cuadrado es 1. Ok, voy a hacer más espacio y vean qué pasa. Agarremos esa identidad trigonométrica y dividamos a ambos lados entre coseno cuadrado. Ok, estoy dividiendo a ambos lados entre coseno cuadrado. Y si la identidad es cierta, entonces yo divido a ambos lados y se mantiene la igualdad. Esto es coseno cuadrado entre coseno cuadrado más seno cuadrado entre coseno cuadrado es igual a 1 entre coseno cuadrado. Estos se cancelan. Voy a hacer un poquito más despacio. Bueno, yo creo que aquí me cabe. Vean que por propiedades de potencias, sen cuadrado dividido entre cos cuadrado es lo mismo que seno entre coseno al cuadrado, ¿verdad? Igual, 1 entre cos cuadrado es lo mismo que 1 dividido entre coseno, todo al cuadrado. Ahora sí voy a hacer más espacio. Dijimos que seno entre coseno es tangente. 1 entre coseno es secante. ¿Okay? Entonces, otra identidad trigonométrica. Trigonométrica. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. ¿Okay? Esa es otra identidad trigonométrica. De estas que estoy escribiendo se desprenden varias, pero yo solo estoy poniendo la principal. Por ejemplo, no hace falta que ustedes escriban que coseno cuadrado es 1 menos sen cuadrado. Sí, es una identidad trigonométrica, eso es cierto, pero sale de esa, ¿verdad? Sale de esa original. Entonces, con solo que yo me sepa la primera, en realidad esa otra sale de la original.
Seno cuadrado es 1 menos cos cuadrado. Sí, es cierto. En ciertos contextos eso va a aparecer así. En esta que escribí, que alguien me diga, bueno, tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Sí, claro, está pasando el 1 a restar. Eso es otra identidad trigonométrica que sale de la original. Que secante cuadrado menos tangente cuadrado es 1. Sí, también. Son identidades que salen de esa original. Pero en realidad digamos que las importantes son esas. Cos cuadrado más sen cuadrado es 1. 1 más tangente cuadrado secante cuadrado. Y otra, si agarro la identidad original y ahora más bien divido entre sen cuadrado ok, voy a hacer más espacio, voy a simplificar, lo voy a hacer un poquillo más rápido. Me va a quedar coseno cuadrado entre seno cuadrado, cotangente cuadrada. Sen cuadrado entre sen cuadrado es 1. 1 entre sen cuadrado, cosecante cuadrado. Ok, otra identidad trigonométrica que tienen que agregar. De esta se desprende que cotangente al cuadrado es lo mismo que cosecante cuadrado menos 1. Todas esas son identidades trigonométricas, son cosas que se cumplen siempre. O sea, 1 más tangente cuadrado siempre es secante cuadrado. Eso siempre es cierto. Y vean que todas salen, ¿verdad? De Pitágoras, muy interesante. Pitágoras aplicado al círculo trigonométrico. De pronto a alguien, no sé si a ustedes, ya les digo, hace mucho que en el cole, por lo menos en el MEP, no se dan trigonometría. Entonces es muy probable que muchos de ustedes no, ¿verdad? No vean o no hayan visto esto. Pero si algunos lo vieron, de pronto, no sé, de pronto su profesor simplemente se las dio y les dijo, se sabe que sen cuadrado más cos cuadrado es igual a 1 y nunca les explicó por qué. Bueno, vean, es del círculo trigonométrico aplicando Pitágoras, de ahí sale esa identidad trigonométrica. Ok, últimas identidades que voy a poner que salen directísimas del círculo trigonométrico. Bueno, hay algo que se conoce como el periodo de las funciones. Voy a hacer un espacio por aquí. Y vean lo que les había dicho, que si yo agarro un ángulo y le sumo 2pi o le resto 2pi, es coterminal al ángulo original, cae en el mismo lugar. De ahí, si cae en el mismo lugar, la componente x y la y en el círculo trigonométrico es la misma. Entonces, los ángulos coterminales tienen el mismo valor de seno y de coseno, ¿verdad? Los ángulos coterminales tienen el mismo valor en las razones trigonométricas. En las razones trigonométricas. Y entonces, vean qué interesante, porque si yo tengo seno de un ángulo, es lo mismo entonces que seno del ángulo más 2k pi, donde k es un número entero. ¿Qué es 2pi? 2pi. Ok, 2pi es darle una vuelta completa al círculo trigonométrico. Recuerden, nuestras vueltas son de 2pi radianes. 360 grados. Si quieren poner ahí cita más 360 grados por K, es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando un ángulo y estoy dando una vuelta completa. Es coterminal, cae en el mismo lugar. Tiene la misma razón trigonométrica. Por lo tanto, el K lo que me dice es cuántas vueltas le estoy dando. O sea, si yo tengo un ángulo cita y K vale 2, quiere decir que di 2 vueltas y volví a caer en el mismo lugar.
Si K vale -1, más bien di una vuelta para atrás. Entonces, dependiendo de lo que valga K, esto lo que está haciendo es dando vueltas a favor o vueltas en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Pero lo importante es que estoy cayendo en el mismo lado terminal que el original, que el ángulo original. Y si es un ángulo coterminal, tiene las mismas razones trigonométricas, valen lo mismo. Por lo tanto, seno del ángulo zeta es lo mismo que seno del ángulo zeta, sumando vueltas o restando vueltas. Y eso se cumple con todas las identidades, las razones, perdón, trigonométricas. O sea, con coseno es lo mismo. Súmele vueltas, réstele vueltas, el ángulo es coterminal y da lo mismo. Tangente igual. Con tangente incluso se cumple más seguido. Con tangente incluso uno puede ver que cuando da media vuelta vuelven a, o sí, vuelve a dar lo mismo, porque es básicamente el mismo triángulo que tenía arriba, el mismo X y el mismo Y que tengo en este triángulo de aquí abajo, ¿ok? Y con los mismos signos, ¿ok? Porque si doy media vuelta en tangente es adyacente, perdón, opuesto entre adyacente. Y el X y el Y, si estoy en el primero o en el tercer cuadrantes, hay uno positivo y uno negativo. Perdón, hay dos positivos en el primero, dos negativos en el segundo. Las razones van a dar lo mismo. En el segundo y en el cuarto hay uno positivo y uno negativo. Las razones van a dar igual. Entonces, de pronto esa la discutimos un poco más la próxima. Pero en este caso, pongamos simplemente, bueno, tangente también. Yo sumo vueltas completas y resto vueltas completas, va a ser un ángulo coterminal y va a dar lo mismo. Las demás también, bueno, con secante, da lo mismo que secante, sumando, restando vueltas completas. Cosecante, lo mismo. Ok, con K en Z. Y me falta cotangente. Ok, todas las identidades, todas las razones, perdón, trigonométricas cumplen esta propiedad. Y entonces se dice que seno y coseno tienen, se repiten cada 2pi y ese es el periodo. Tienen periodo 2pi. Es decir, se repiten cada 2pi. Ok. Pasa lo mismo con secante y cosecante. Okay. Igual, se repiten cada 2pi. Con tangente y cotangente, aunque efectivamente también se repiten cada 2pi, bueno, lo que les decía, en realidad se repiten cada pi. Y bueno, la próxima de pronto hablamos un poquillo más de eso. Bueno, podemos hablarlo de una vez. Ok, hagamos un poquito más despacio. Con tangente y cotangente, en realidad se tiene periodo pi. Periodo pi. Es decir, que tangente sí se cumple lo anterior, pero incluso tangente lo cumple más seguido. Cada media vuelta da lo mismo. Okay. Donde K pertenece a Z. Y cotangente, como es uno entre tangente, también cumple lo mismo. Cotangente de zeta más Kpi, donde K pertenece a Z. O sea, el periodo de tangente y de cotangente es pi. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque recuerden que tangente y cotangente, vamos a hacer aquí un ángulo de este lado. Y bueno, voy a hablar ahí algo de que en realidad no lo he mencionado, no lo he escrito formalmente, pero lo vamos a
suponer este ángulo de aquí, este triángulo, tiene este como ángulo de referencia. Este es el ángulo alfa, ángulo de referencia. Y el de este otro lado tiene el mismo ángulo porque son alternos internos. Tiene el mismo ángulo de referencia. Este tiene un X positivo, este tiene un Y positivo. Este tiene un X negativo y un Y negativo. Pero en ambos, tangente de ese ángulo de referencia, del triangulito que se formó, son Y entre X. Y la razón, o sea, la división, va a tener el mismo signo. Con Y entre X, con el mismo signo. Porque si estoy en el primer cuadrante, ambos son positivos. La división de positivos es positiva. Si estoy en el tercer cuadrante, ambos son negativos y la división de negativos es negativa. Puedo hacer el mismo dibujo en referencia al segundo cuadrante o al cuarto cuadrante, donde uno es positivo y el otro es negativo. Entonces la razón, la división, siempre va a ser negativa. ¿Ok? Entonces, viendo los ángulos de referencia, en el triángulo que se forma es exactamente lo mismo, da exactamente el mismo triángulo. Y como dijimos, de hecho aquí ni siquiera son semejantes, ¿verdad? Esos dos triángulos son congruentes. Entonces el tangente cumple exactamente igual, lo mismo en ambos. Estoy usando ahí un par de hechos que no he comentado todavía mucho, pero sí se ve, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Ok, vamos a terminar nada más con esto. Bueno, ¿por qué o qué viene a ser, digamos, el círculo trigonométrico? Vean qué interesante. Cuando yo hablo de razones trigonométricas en triángulos y en triángulos rectángulos, bueno, los triángulos tienen sus ángulos entre 0 y 90 grados, los triángulos rectángulos. Entonces quiere decir que yo, cuando definí las razones trigonométricas, las definí solamente para ángulos entre 0 y 90 grados, porque ahí están definidos los triángulos. Sin embargo, cuando ya dibujé el círculo trigonométrico, voy a devolverme un segundo al dibujo del círculo trigonométrico, y dije que coseno es la componente X del punto y que seno es la componente Y del punto, y que el ángulo simplemente lo mido del eje X a donde yo lo quiera poner, el lado terminal, ya no solamente estoy definiendo las razones trigonométricas para ángulos entre 0 y 90, sino que ahora puedo calcularlas para cualquier ángulo, el que sea. O sea, alguien me dice, yo quiero calcular el ángulo, pensémoslo en grados, el ángulo 3600. Y yo digo, sí, 3600 es darle 10 vueltas y caigo en el eje X. Coseno da 1, seno da 0. ¿Okay? Se lo puedo calcular. No importa el ángulo que ustedes me den, que me dan menos 3524. No sé, entonces yo le empiezo a dar vueltas hasta que llegue al lado coterminal y listo, le puedo calcular el X o el Y. Entonces ya tengo definidas las razones trigonométricas, que aquí las vamos a llamar funciones trigonométricas. Ya las tengo definidas para cualquier X que yo quiera. Para cualquier cita, para cualquier ángulo que yo quiera. Yo le puedo encontrar el X, le puedo encontrar el Y. Entonces, bueno, ¿qué sigue? De lo que va a seguir, que ya va a ser la próxima lección, vamos a definir lo que se conoce como funciones trigonométricas. Ya no van a existir solamente para triángulos, para ángulos entre 0 y 90. Ahora, las funciones van a existir para cualquier ángulo que ustedes me den, gracias al círculo trigonométrico. ¿De acuerdo?